Amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este su programa Conversación en la Catedral. La sociedad, el Estado, la cultura, el sujeto que articula esos estamentos de la vida son elementos de reflexión en una obra sobre la que yo quisiera que conversáramos esta noche, con su autor obviamente, e invitarlos a adentrarse en su contenido y a dejarse provocar, que es justamente lo que entiendo yo que tiene como estrategia Los hijos de la posguerra, una obra de Juan Carlos Espinal, que está aquí con nosotros y con quien volveremos en breve. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Los hijos de la posguerra, Juan Carlos Espinal. Bienvenido a Conversación en la Catedral. Siempre me dije a mí mismo que alguna vez estaré sentado ahí como antiguo profesor de filosofía de la Universidad Católica Madre y Maestra en el año de 1989. Cierto, ahí Cuando nos pasé, conocimos. fui a tu cubículo y te dije que no había podido concluir mis trabajos, y cuando fui a ver la materia en el mural saqué 70, lo que implica es que te tengo una profunda deuda y yo estoy muy contento. José, ha pasado ya cierto tiempo y estar contigo aquí a tu lado es un honor, un gran placer. Gracias, igualmente Juan Carlos, yo de igual forma te he visto, he visto cómo te has desarrollado, cómo has crecido, y para mí también eso es motivo de mucho orgullo. Bien. Porque eras bien jovencito, también yo, Sí, sí, cuando sí. nos conocimos en el aula, tú como alumno, yo como profesor, Sí. pero me encanta, me agrada mucho ver los jóvenes como tú que tienen deseos de transformar el mundo que les rodea. Ah. Y creo que eso eres tú. Bien. Un honor. ¿Qué es lo que te propusiste provocar con los hijos de la posguerra? Andaba buscando respuestas. Había estado leyendo tanto durante todos estos tiempos al respecto de lo que era el pensamiento político dominicano, la sociedad, las artes. A veces pasaba por la catedral, la fachada de la catedral, y entendía que esto era una sociedad sin historia, con una historia olvidada. Había pasado durante mucho tiempo entre los bares de la zona colonial y las cafeterías, ¿no? Y había conversado durante tantos años. Entre ellas el Palacio de la Esquizofrenia. El Palacio de la Esquizofrenia, ¿no? Y había estado conversando con tantos parroquianos en los parques de los pueblos y con tanta gente, tanta cultura. Y entonces, de repente, me dije a mí mismo que habría que escribir una parte de la historia que de alguna manera no se había expresado, que la generación posterior a la guerra, por eso los hijos de la posguerra, que somos nosotros, los hombres y mujeres nacidos después del año 1965. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y entonces me parece que no habíamos tenido una historia que contar. Y yo la conté a mi manera, con muchos baches probablemente, desde el punto de vista de esa prosa profunda que estamos acostumbrados a observar aquí en el Caribe. Entonces, cuando comparaba la prosa de los caribeños y observaba la prosa de los irlandeses, entonces me venía, qué simples son estos. Y entonces le decían lo que le tenían que decir a cada fenómeno, desde Goethe
y pasando, digamos, acá por Pedro Mir y todo ese tipo de cosas. Entonces, no hubo musa, hubo quizás el choque de dos sociedades, desigualdad. Probablemente de alguna manera mis orígenes incidieron en todo ello y observar el proceso de deterioro, de ver cómo uno también se deteriora desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de los conceptos, ¿no? Claro, y en la medida en que eres parte del entorno social mismo, ¿no? Y entonces eso produjo quizás escribir, vamos a escribir a partir de ahora una nueva historia. Yo creo que es un libro controversial, creo que es un libro provocador y de ahí el interés con que me fui adentrando en él, porque precisamente miraba, reflexionaba sobre cómo en este trabajo tuyo se produce una remoción, se produce digamos, un estremecimiento de cimientos de nuestra historia y de nuestra historiografía, cimientos de nuestra cultura, cimientos de nuestros resortes ideológicos fundamentales. ¿Era eso precisamente lo que tratabas tú de...? Yo leí a Peña Valle y me pareció tan fuera de contexto y es un gran historiador, historiógrafo, pero me parecía como que vivía en otra sociedad. Me puse a buscar los análisis de 1954 para acá, 45 para acá, a buscar, a hurgar rápidamente entre los archivos del periódico El Caribe, de la época, en el Archivo General de Nación, con Font Bernard, y a discutir muchos temas que tienen que ver sobre la posibilidad de crear un nuevo estilo de pensamiento, pero no sobre la posibilidad de crearlo, sino de atreverse a publicar una obra que de alguna manera pueda decir, caramba, aquí hay algo diferente. Y era que no somos en este momento una sociedad sin alternativas, pero no lo somos hoy. Entonces habría que buscarles alternativas a esa sociedad. Y esa es nuestra sociedad se ha ido enfermando y nuestra sociedad como tal es muy dada a la posibilidad de siempre tratar de irse adelante, de salir adelante. Por eso hemos estado dentro de un pensamiento que ha dominado la escena política nacional a través de conflictos internacionales y a través de otros mecanismos políticos que exceden a nuestras políticas sociales, políticas económicas y culturales. Nosotros como caribeños estamos expuestos por la misma distancia que existe entre geopolítica, entre los Estados Unidos. Nosotros hemos sido receptores desde 1605 cuando nos iban a bombardear la ciudad. Hemos sido receptores de toda la cultura de los filibusteros, ¿no? Hemos observado cómo de alguna manera hemos tenido invasiones, nosotros hemos tenido demasiadas invasiones, demasiadas revoluciones, y era peleando contra nosotros mismos porque no existía un pensamiento. Existían diversas creencias y no había un pensamiento, más allá luego después de la Junta Central Gubernativa en el año de 1844. Y cuando observamos lo que pasó en el año de 1844 nos damos cuenta que se estaba peleando por impuestos. Entonces es una sociedad que necesita reencontrar muchas de sus... Y ahí se producen los graves entuertos de la sociedad dominicana. Evidentemente. De hoy incluso. Evidentemente, porque ahí se inicia a través del proceso esclavista, por la abolición de la esclavitud, se lucha por impuestos, se lucha básicamente por una conceptualización de montonera. No, y porque son cercenados principios básicos del pensamiento duartiano, ahí mismo, ¿no? Y no solamente del principio duartiano, sino del principio de identidad, que fue luego postergado hasta el año de 1863 y se ha venido postergando hasta el año de 1965 y se postergó a partir de toda una dominación geopolítica de los Estados Unidos a partir luego de la Convención Dominico-Americana en el año de 1908. Nosotros hemos tenido grandes pensadores como Fiallo Fiallo con su Gólgata y otros grandes. Ahora, ese pensamiento no ha podido dirigir la sociedad dominicana en un momento determinado. Un pensamiento de resistencia, ¿no? Es un pensamiento Se resiste a la primera ocupación norteamericana. De dolor. Claro. Es un pensamiento de nostalgia y de tristeza. Es un pensamiento, el pensamiento dominicano, un pensamiento de gloria. Y probablemente leer a Chomsky, a Stiglitz, gente norteamericana a otros que de alguna manera resienten de su propia sociedad, observar cómo 7, 8 grandes sociedades
dirigen el 80% del presupuesto de la sociedad de todo el mundo y que la Unión Europea dedica el 0.001% a nuestras inversiones en América Latina y a nuestro Caribe. Ver cómo de alguna manera tenemos nosotros que ver... ¿Quiere decir eso que existe, que todavía tiene peso dentro de la cultura universal, el etnocentrismo europeo? El etnocentrismo europeo debemos verlo desde el punto de vista de lo que significó al principio, de los principios, como fue el hecho de la colonia. Entonces nosotros no podemos negar a la madre patria desde el punto de vista de la aceptación de la realidad, pero no de la cooptación de ciertas... ellos estuvieron dominados por los moros durante 1000 años. Siempre. Entonces, habría que ver desde qué punto de vista los dominicanos tenemos que asumir otra postura que no necesariamente sea una postura occidental o europea o asiática. Nosotros hemos estado viviendo durante mucho tiempo con muchas teorías externas, muchas positivas, pero hemos estado viendo como que ese modelo de destrucción, de individualismo del ser humano está creando varios tipos de sociedades donde de repente es necesario. He visto un optimismo enorme en la República Dominicana a partir de cifras africanas, en términos científicos, cifras perceptibles. He observado un pensamiento lleno de anaqueles donde las librerías dominicanas están llenas de escritores de alemanes y norteamericanos. No estamos globalizando el sentimiento, no estamos globalizando el pensamiento, no estamos globalizando un pensamiento real para poder resistir lo que nos viene arriba. Entonces, ese proceso de transculturización importante, necesario quizás, esa mezcla de culturas probablemente no pudo haber llegado al desarrollo, pero del punto etnocentrístico, de la etnia, yo lo veo del punto de vista ya de un hombre moderno, de un hombre que pretende asimilar ideas y la discusión de las ideas. Hay un punto importante que me gustaría que tocáramos luego de esta pausa a la que vamos a pasar brevemente, y es justamente el problema de la globalización y cómo se insertan en este proceso aspectos como nacionalidad, identidad y cultura. Volvemos en breve con Juan Carlos Espinal y los hijos de la posguerra. A veces yo paso, y tú y todos los dominicanos pasamos por encima de los bulevares y vamos a un buen restaurante, nos bebemos un buen vino. Eso es globalización. La globalización, la planetarización, no solo del comercio, como se suele pensar, sino también de la política, de los deportes, de la cultura, de las ciencias. ¿Acaso, Juan Carlos, constituye ese proceso una amenaza para eso que se suele llamar, a veces entiendo yo, de una manera bastante metafísica y romántica, identidad cultural? A veces, yo recuerdo haber defecado una letrina en el año 1980, en el siglo XX, en unos familiares agrícolas pobres. Y recuerdo Todavía las hay, ¿eh? Pero yo recuerdo, y soy un hombre de este tiempo, Claro. entonces tuve que ir a una letrina donde un familiar, a unos 150 kilómetros de la República, de la capital de Santo Domingo. A veces yo paso, y tú y todos los dominicanos pasamos por encima de los bulevares, Claro. y vamos a un buen restaurante y nos bebemos un buen vino. Eso es globalización. O sea, yo pienso que ese 20-21% analfabetismo, ¿cómo puedo competir el campesino que abandona los conucos y los depreda dominicanos con el campesino del sur de la Florida que anda una Dodge del año 1998? Claro, que ha mecanizado completamente su Yo proceso pienso de que trabajo. ese proceso hemos dejado un poco de lado al ser humano. Hemos obviado, la sociedad ha puesto como centro del universo a los capitales. Qué bueno que sea así. Quizás doctrinas ideológicas a partir de la socialdemocracia o a partir de todo ese pensamiento que hubo de revolucionar todo lo que fue el capitalismo. Yo recuerdo las
disputas ideológicas entre Narciso y Sacconde a través de lo que significó el libro Crisis del Capitalismo en la República Dominicana, publicado por Juan Bosch en respuesta a Narciso y Sacconde en un momento determinado. Cómo Juan Bosch explicaba la esencia de la República Dominicana a partir del conocimiento científico y a partir de lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que en el año 1605 vino alguien a cobrar. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces hoy repetimos la misma historia con el proceso eléctrico. Nosotros pensamos que la sociedad dominicana en su conjunto debe de alguna manera ponerse a reflexionar. ¿Qué quiere? ¿Quiere que un 12% de la población administre todo el 100% de los salarios reales de los dominicanos? ¿O nosotros queremos una sociedad donde todo el mundo se pueda sentir capacitado para adquirir bienes y servicios? ¿Qué deseamos? ¿Una reforma fiscal donde se va a gravar el patrimonio, donde se va a gravar la renta, donde se va a gravar los combustibles, donde se va a gravar los whiskies o los cigarrillos? ¿O nosotros queremos una sociedad más, digamos que probablemente solidaria, como ocurrió en Japón en un momento determinado, donde ellos, si bien es cierto, conjuntamente con la sociedad neonazi, tuvieron problemas para poder asimilar otro tipo de cultura y otras sociedades como los austríacos se le fueron arriba en términos de los ensayistas, de los poetas? O sea, ¿qué queremos? ¿Queremos una sociedad donde de repente los dominicanos de Jimaní, que se murieron 1000, no tengan acceso o tengan acceso a la Coca-Cola y no pudieran tener acceso a agua potable? O sea, es un problema que tenemos ahí, que tenemos que enfrentarlo, pero a partir de la institución, de la lógica y reingeniería del Estado dominicano. Nosotros no podemos seguir coexistiendo con políticas y doctrinas sociales emanadas en Washington o en la Unión Europea, que aquí no pueden resultar, porque probablemente aquí eliminar los subsidios significaría la destrucción de toda una masa que está ahí, o sea, que necesita rápidamente. Los dominicanos, que no precisamente somos usted y yo, José, ya no pueden esperar más. Entonces el modelo va hacia un deterioro sistemático, ahí están las encuestas. Entonces el proceso de globalización nosotros tenemos que tomarlo con pinza. No es verdad que la leche que tú y yo no tomamos en Washington Heights es igual que la leche de aquí. No es verdad. No. Y si entonces la permiten producir y se la permiten entrar a la República Dominicana, tú y yo vamos a beber leche mejor, pero ¿y los otros que no van a beber? Entonces es un proceso que hay que asumirlo desde el punto de vista racional. Lo tenemos, pero tenemos que de alguna manera defender. Mármol, no se pueden comprar libros. No, están carísimos. No se pueden comprar libros. Entonces tenemos novelas de segunda y tercera categoría en los anaqueles dominicanos. Entonces nosotros tenemos que emprender una campaña profunda de concientización cívica, de elevar los valores para la conquista de lograr un imperio de ley. Entonces, no que la democracia... ¿Y cómo, Juan Carlos, cómo lograr que, por ejemplo, un muchacho adolescente que está iniciando sus estudios de bachillerato o en el bachillerato mismo, cómo lograr que él se desprenda, se despoje de toda esa acuciante presencia de la globalización a través de la internet, a través de la racionalidad tecnológica, a través de la era de la imagen que pesa sobre él, y hacerlo reflexionar sobre sus... Esa es la idea, José. Propios valores. José, esa es la idea. ¿Cómo lograr eso? O sea, la idea consiste en eso mismo, en entender que un buen jugo de guanábana posee quizás más calorías que el yogur que tú y yo nos comemos. La idea consiste en insertar a ese individuo dentro del marco del trabajo y del empleo. Yo he recorrido mi país de cabo a rabo, desde la frontera hasta en diversas actividades. Y yo te puedo dar testimonio de mujeres y jóvenes dominicanos y hombres dominicanos jóvenes que te pueden hablar de Shakespeare, allá lejos, en Cutupú, en zonas lejanas. Yo recibo a través de la internet innumerables mensajes de jóvenes poetas de Constanza, de las lomas de Constanza. Yo recibo constantemente innumerables. Lo que pasa es que si te dan bachata tú vas a escuchar. Claro. Entonces no es que la bachata sea un fenómeno musical denigrante, muy por el contrario, creo que es un fenómeno cultural autóctono que requiere una profunda identidad cultural. Yo lo que creo es que si tú asumes una postura desde el punto de vista de una política
de una política, sobre un criterio cultural, de un criterio reflexivo. Yo pienso que van a salir muchos José Mármol en la República Dominicana. Yo pienso que si la lectura de Marcio Veloz Magiolo es puesta en los huesos, ¿no?, es puesta a disposición, no haciendo ferias internacionales del libro, donde tú lo que vas a ver es libros donde no se pueden vender en las librerías dominicanas. Yo pienso que sí. Yo pienso que el reto consiste fundamentalmente en entender la globalización como un proceso real, pero adaptarse a ese proceso sin darle la espalda a esos capitales que pudieran de alguna manera generar riqueza intelectual, que de alguna manera pudiera insertarnos a nosotros, no en la brecha esa tecnológica y digital que se requiere, porque nosotros tenemos acceso a... ¿Cuántas personas tienen acceso a la internet? 1, 2 millones de dominicanos. Hay 6, 7 que no lo tienen. Entonces el proceso es ese, el reto consiste en ese. Ahora, que los capitales, que el proceso de capitales dentro de la República Dominicana se entra dentro de un proceso de creatividad. Bueno, esa es la idea. Aquí estamos presionando, empujando el proceso para que de alguna manera podamos insertarnos dentro de ese esquema de desarrollo. Hay una afirmación en tu libro, Juan Carlos, que me pareció interesante y me estremeció y me remitió a las esencias de eso que conocemos en la historia del pensamiento dominicano como el gran pesimismo. En la introducción de tu libro, tú dices sentirte un pesimista confeso, ¿no? Y luego planteas, creo que a la altura del 4º capítulo, que la nación dominicana, a partir de esa realidad que estás enfocando desde el inicio del programa, es inviable. ¿Qué hacer? ¿Cómo pudiéramos torcer ese destino? Quizás por el mismo proceso del atrevimiento de nuestra propia ignorancia, asumimos quizás la perturbación mental de la clase dirigente dominante, para que se dé cuenta de que hay en América Latina cerca de 90 millones de analfabetos, ¿no? De que probablemente en este momento el 60% de los niños dominicanos no tienen acceso a la nutrición. Estamos dentro de un proceso de ciclo de la pobreza. Hoy ese modelo se agotó de una manera tal, José Mármol, que de alguna manera estamos entrando dentro del proceso de involución social. ¿Se agotó el modelo de nación que veníamos experimentando luego de la guerra? Se agotó a partir del año de 1844 y se agotó a partir del año 1863. De modo que abortamos como nación. Y que vamos rumbo al aborto. Y que se agotó en el año, la lucha fue postergada luego en el año de 1908. Si nosotros tomamos las crónicas de la época y vemos a Ramón Natera, que era al mismo tiempo Ramón Natera un gavillero, era presentado en los periódicos, en el Washington Post en el año de 1914, número 115 y 16, como unas bandas. Claro. Y sin embargo el periódico El Caribe, el periódico Listín Diario y otros periódicos de la época reseñaban que era lo único que quedaba de patria. Entonces nos quemaron los cañaverales, nos han quemado nuestra propia esencia. Entonces no se trata de ningún tipo de dogma extraño, se trata simplemente de equidad. Yo he tratado de hacer un ejercicio de tolerancia en términos de lo que... Dime. Vamos a hacer una pausa. Bien. Antes de que me expliques y expliques a la teleaudiencia ese ejercicio, vamos a una segunda pausa. Retornamos en unos instantes con nuestro invitado de esta noche, Juan Carlos Espinal, periodista, productor de televisión y autor de esa interesante obra que es Los hijos de la posguerra. Cuando Trujillo, en esa época, las artes renacieron de acuerdo al sistema que le dio soporte a sus intelectuales que soportaron toda una tiranía. Ahora sí, vamos a continuar con esa reflexión que ibas a iniciar en el segmento anterior, Juan Carlos. Está ausente la crítica literaria, está ausente el ciudadano
impostergable. Es impostergable la búsqueda de una contestación más sólida y más directa para encontrar las respuestas. Creo que nosotros estamos viviendo un fenómeno que existió ya en los años 50, 40 y 50, en los críticos literarios europeos y alemanes. Cuando Trujillo, en esa época, las artes renacieron de acuerdo al sistema que le dio soporte a sus intelectuales que soportaron toda una tiranía. Y de repente se habla en la República Dominicana de que hoy está en crisis la capacidad de los intelectuales de poder entender un proceso de pensamiento y forjar un nuevo pensamiento. Nunca desde Juan Bosch había sido tan denigrante. Nunca desde otros grandes, desde Pedro Mir, de ese Marzo Veloz Mayor que está vivo ahí, y otros hombres importantes que estuvieron de alguna manera marcando un pensamiento. Entonces, nunca hemos podido desarrollarnos. Hemos sido, como decía Ortega, como dijo Ortega y Gasset una vez de España, una nación invertebrada. Ortega y Gasset, una especie de pudiera de alguna masa informe que todavía no... Nosotros creemos que dentro del movimiento social dominicano existen respuestas al acoso y al abuso del poder. Pienso que de alguna manera los criollos que vivían en el siglo XVII y XVIII, José Mármol, entendían que eran diferentes a los de Saint-Domingue. Y esto no encala y no debe ser visto desde el punto nacionalista. Pero si bien es cierto que nuestro proceso interracial produjo un ser humano avispado, preocupado, angustiado, diseminado, arrodillado, aislado, que no hubo la posibilidad de permitirle dar respuesta a sus preguntas. Tener un par de zapatos ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, tener un par de zapatos constituía una diferencia social en la República Dominicana, un privilegio. Por eso yo me imagino el asombro de los capitaleños cuando llegó el primer vehículo en 1899, 1900 a la República Dominicana, porque hemos tenido un pensamiento isleño. No hemos pensado como continente, a partir no del gran pueblo. ¿No estado atrapado en la insularidad? Hemos estado atrapados durante mucho tiempo en la insularidad literaria, en la insularidad del fenómeno del pensamiento de que no somos capaces. Pero realmente las cifras nos han dicho, no que no somos capaces, es que hay un sector de la población que ha dirigido, que ha sido incapaz. Ahí están el fenómeno de la esclavitud en las primeras constituciones. Ahí está el fenómeno de la lucha por los capitales para poder desarrollar el hato. Ahí está cómo hemos venido en un desarrollo en el cual unos se han ido acumulando a través del tabaco. Entonces, nosotros tenemos que ir superando eso, porque de no seguir superando eso, ni tú ni yo, ni tú vas a poder escribir poemas, ni yo voy a seguir pudiendo escribir libros. Y vamos a tener que de alguna manera hacer lo que ha hecho toda una masa de cerca de 1 millón de dominicanos, de seres humanos, que han tenido que huir. No se trata fundamentalmente de un exilio, de hacer algo de estudio científico. Hemos tenido que huir por hambre. Se ha tenido que huir por hambre. Y a quienes les debemos que hoy podemos estar a través de esas remesas. Entonces, ese es el proceso donde nosotros tenemos que insertar ese know-how, ese conocimiento y traerlo a la República Dominicana. ¿Qué trasluce la afirmación de Juan Carlos Espinal en esta su obra Los hijos de la posguerra, cuando afirma categóricamente y en más de una oportunidad que la nuestra es una democracia maquillada? No solo es que es maquillada, sino que se dañó el maquillaje. Sí, José. José, los fenómenos sociales a los cuales nosotros hemos estado expuestos lo explican. Es una democracia de los de arriba, José.
Es una democracia, hay una lucha de clases. Hemos llegado al fenómeno de un capitalismo en crisis que está generando terrorismo urbano. Tenemos bombas, las mismas bombas de los 60 están ahora. Tenemos asalto a mano armada. Tenemos secuestro, ha llegado el secuestro con la ola del narcotráfico y el lavado de dinero. Eso está generando una dosificación de la erosión del pensamiento. Nos han querido creer que no somos seres humanos. Entonces, no se parte del punto de vista de ser un humanista, se parte del punto de vista de la realidad. Y cuando decimos eso de la democracia, ¿cómo puede haber democracia? Ahí está el programa de Naciones Unidas, como habla, ¿cómo puede haber democracia? Claro. En una sociedad donde todavía el sesgo de la prensa local está implementado fundamentalmente sobre cuidado, las expresiones y los intereses que tocas. No toques esa tecla. No toques ese interés. Entonces, andamos a gatas, pero yo pienso que habrá un poco de respuesta a partir de que nos hemos dado cuenta de que somos una sociedad que no está produciendo sus propios alimentos. Despertaremos, estamos en un proceso interesante, porque de este gran proceso que se ha venido, yo pienso que la República Dominicana va hacia una era de pensamiento, va hacia una era diferente, va hacia una era de reflexión. Ya en los grandes capitales hay grandes sectores de la sociedad dominicana dominantes, con capital, con inteligencia, que se han dado cuenta de que no pueden seguir. Hay una profunda división en todas las ramificaciones de la sociedad. Hay un pensamiento progresista que se está dando cuenta que ya no puede seguir asumiendo y equivocándose a partir de lo que va a ocurrir, no por ningún pensamiento filosófico importante dominicano, sino a partir de la redención de las masas. Las masas se van a dar cuenta qué le conviene y qué no le conviene. Y de ahí va a surgir pensadores. Las masas, sin un liderazgo, sin una dirección pensante, sin unas directrices. ¿Tú crees que las masas, como decía Lenin, en su movimiento espontáneo, podrían producir ese nuevo sujeto de la dominicanidad? Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Ante la disolución y el abuso, me enfrento. Y así ha ocurrido en las artes, que no eran más que las manifestaciones de los taínos cuando se tiraban de un desquirral, de un arrecife. Ante la dominación, ¿qué fue lo que hizo? Si él va al cielo igual que yo, mejor quémame y no me voy al cielo. Entonces surgirán, hemos visto muchas expresiones públicas interesantes en el cine. Hemos visto cine dominicano con remiendos, con grandes intentos. Hemos visto buenos intentos de ensayo, hemos visto buenos iconoclastas, hemos visto gente importante que escribe desde fuera, que quiere mantener un contacto directo con la República Dominicana. Tenemos a Junot Díaz en los Estados Unidos, en New York, tenemos a Álvarez, tenemos grandes manifestaciones. ¿No acaso puede salir algo tan grande como ocurrió con la fiesta del Chivo cuando María Vargas Llosa la escribió? No es porque María Vargas Llosa la escribió, era por la profundidad del fenómeno sintomático que existía en esa isla. Y de alguna manera nosotros, con la misma profundidad de los bosques, vamos a emitir, de alguna manera nos salvaremos. Yo pienso que sí. Vamos a hacer una última y breve pausa. Retornamos en breve. Nosotros creemos que tenemos que empezar de nuevo a volar chichiguas. Tenemos que volver a ser infantes de nuevo. Bueno, Juan Carlos, y justamente porque contigo sobre todo tú has estado tocando autores, pensadores, yo quisiera compartir aquí contigo y presentar a la teleaudiencia muy brevemente algunos de los libros publicados por autores dominicanos, algunos de ellos todavía relativamente jóvenes.
Así tenemos el caso, por ejemplo, de nuestro amigo, el extraordinario poeta Alexis Gómez Rosa. Tiene un nuevo volumen que es Lápida Circa y otros epitafios de la Torre Abolida. Es un libro exquisito, gracioso, muy irónico, sarcástico a veces, de epitafios y otras formas de escritura funeraria con la que Alexis bromea la intelectualidad dominicana. Yo invito a los amigos a que lean esta obra de Alexis. También Asombros de Sombras, Falsos Rostros, un libro nuevo de cuentos de César Zapata, amigo de la generación de los 80. Para mí César siempre ha tenido mucho dominio sobre el ejercicio de la cuentística. ¿Ves cómo está surgiendo? Claro, ¿Ves claro cómo que está sí. surgiendo? Otro integrante de la generación de los 80, Dionisio de Jesús, Sí. con un libro, su último libro, El cuerpo es el delito, un libro de poemas. Los títulos de Dionisio siempre son geniales y su poesía es muy singular. De modo que invito también a los amigos a que adquieran ese libro. Y otro de los 80, fíjate, nuestra generación, Juan Sí, Carlos, sí, sí. Literatura sin lenguaje, escritos sobre el silencio y otros textos de Plinio Chaín, catedrático universitario, poeta, ensayista. Así que yo creo que dentro del pesimismo confeso que existe aquí en los hijos de la posguerra y que tú sustentas, acabas de cerrar el segmento anterior con un aire de optimismo. Ahora, yo me pregunto, Juan Carlos, con la estructura de partidos que tiene la República Dominicana, con el tipo de liderazgo, que a veces yo creo que ha logrado romper con ese liderazgo autoritario, tradicionalista, que tuvimos por muchos años, pero a veces creo que no, con una fragilidad en las instituciones democráticas. Y yo me pregunto si realmente podremos dar ese salto que tú venías señalando. El salto será no político, sino tecnológico. Pienso, observo, me detengo y creo que nosotros estamos abocados al cambio, a la reforma, a una nueva visión social, a una nueva visión de vida, a un nuevo estilo. Nosotros creemos que tenemos que empezar de nuevo a volar chichiguas, tenemos que volver a ser infantes de nuevo, tenemos que recuperar... Volver a comenzar, decía Pedro Enrique Sureño. Correcto, tenemos que volver a iniciar el proceso ese de la infancia, de la niñez, tenemos que volver de nuevo con los niños a los helados de Capri. Sí. Nosotros tenemos que llegar de nuevo y comernos un buen asopao en el campo, tenemos que ir a los cañaverales, no podemos seguir con el mismo pensamiento del olvido. Más que nada, República Dominicana debe estar hoy pensando seriamente qué querrá, qué desea, y a partir de los partidos políticos se están convirtiendo desafortunadamente en partidos únicos. Cuando me refiero de partido único, me refiero que las expectativas a partir de las realidades socioeconómicas de nuestros niveles de vida están muy menguadas porque nuestros presupuestos estarán reservados para pagar el 40% de la deuda, el servicio de la deuda. Entre ese proceso, por eso es que tenemos que volver no al carbón, pero sí tenemos que volver al juego de pelota de mano. Tenemos que crear un nuevo hombre, tenemos que asumir una nueva mujer, tenemos que no reestructurar, sino estructurar la sociedad dominicana sobre la base de un nuevo pensamiento. Es necesario volver al Estado social, es necesario volver al Estado humanista, es necesario comprender que los capitales definen el entorno tanto local como internacional de la República Dominicana, pero nosotros tenemos que crear una nueva esfera de valores. Nosotros, de no seguir José Mármol, nos van a atracar en los semáforos. Nuestros propios hermanos van a ir a romper a los cristales como ocurrió y está ocurriendo en toda Sudamérica. Estamos asistiendo a uno de los fenómenos más tristes de dominación y de explotación geopolítica que jamás haya existido en la República Dominicana desde su época de fundación. Hoy, el capital multinacional internacional, el capital multinacional
se lleva, extrae más riqueza de la República Dominicana y de los países de América Latina que en toda la historia, en los 500 años de dominación. Nosotros tenemos que empezar a reflexionar, si mirar a Washington, si mirar a la Unión Europea, ya está bueno que nos manden alimentos enlatados, ya está bueno que nos manden tecnología de tercera. Yo pienso que la nueva clase política deberá surgir a partir de un nuevo pensamiento, porque el populismo acaba de sepultar, generará cambios. Yo estoy muy optimista en ese sentido. Pero fíjate, celebro tu optimismo, pero yo en cambio lo que veo es un incremento de la corrupción, un incremento del clientelismo, una apuesta a minar las bases de la institucionalidad, un crecimiento del autoritarismo. ¿Cómo podemos tener una nación Todo eso nueva que has con manifestado, esos todos esos fenómenos, José, que has manifestado son fenómenos de pobreza. Nosotros hemos retrocedido, José, pero no hemos retrocedido ahora. Hoy hicimos catarsis hoy. Sí, pero el liderazgo actual, en cierta forma, a lo que induce precisamente es a cultivar eso. José, hay una nueva franja, hay una nueva visión. Yo no creo que todos los médicos hagan abortos. No, por supuesto. Yo no creo que todos los ensayistas dominicanos son malos. Yo no creo que necesariamente el pensamiento es uniforme y amorfo. Pienso que de eso se trata fundamentalmente en términos de lo que son las visiones y los ciclos históricos de la República Dominicana. La historia habló y dijo hacia dónde deberá enmarcarse la República Dominicana. Si bien es cierto que eso está ocurriendo en Santo Domingo, no menos cierto es que hoy en día tenemos limpiabotas que pueden hablar como poetas. Entonces, lo que tenemos la oportunidad en nuestras manos, en este momento, en este proceso, de seguir siendo esclavos de un paquito internacional de Archie, o de alguna manera poner a nuestros muchachos a leer Hay un país en el mundo. Y yo pienso que entre esas dualidades, ese monstruo que nos ahoga, yo pienso que tenemos que asumirlo, pero que asumirlo desde el punto de vista de criterio, de dignidad, porque aunque Camaño en un momento determinado, en el 65, dijo, la lucha está postergada. Y yo pienso que ya la lucha se postergó. Yo pienso que empieza un proceso diferente que dentro del pesimismo, a partir de las cifras frías, económicas, yo pienso que el ser humano, nosotros hemos dado muestras, no a partir de agrupamientos a través de la Iglesia Católica, ni a partir de agrupamientos de grupos empresariales, sino a partir de una sociedad, de una clase media, de una masa que va a pedir respuestas. Sencillamente, José, nosotros no vamos a poder seguir dándole la espalda a la historia. Trincheras de ideas ¿Sí? valen más que trincheras de piedra, decía Martín, ¿no? Así es. Así que yo creo que... Hasta Neruda le escribió a nuestro dolor. Claro, ¿Sí? claro. Yo creo que sí, que en efecto tenemos que seguir luchando por ese nuevo pensamiento, por esa recuperación de los auténticos valores de nuestra cultura, por una verdadera jerarquía de valores y no por el apogeo del disvalor, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo hoy día. Ha sido tan brutal que ya las religiones dentro de poco con los capitales no necesitarán de Dios. Juan Carlos, gracias por haber venido a compartir con nosotros este espacio esta noche. Esperamos que siga despertando interés tu obra, Los hijos de la posguerra, Sí. en el público, Sí. y que el debate de las ideas precisamente sea el que predomine en el ambiente intelectual dominicano. No la prepotencia, no la arrogancia, no el mandarinazgo que a veces vemos, sino más bien el debate que siempre será enriquecedor. Yo estoy seguro que tú me has hecho un poco más feliz. Gracias por invitarme, querido amigo. Gracias a ti, a ustedes amigos. Será hasta una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Buenas noches.